China creció un 3,1% en el segundo trimestre del 2025, superó las proyecciones del mercado, es lo que finalmente la información que entregó el Banco Central. Y bueno, decíamos ayer, Connie, que nos imaginamos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se estaba sonriendo de medio lado. Queremos conversarlo con él esta mañana, lo tenemos conectado, no alcanzó a llegar a los estudios Radio Pauta, pero le agradecemos muchísimo su disponibilidad, ministro Marcel. ¿Cómo le va? Muy buen día. Constanza Santamaría y Claudia Álamo aquí. Sí, buenos días, Constanza y Claudia. ¿Cómo está, Mucho gusto conversar con ministro? ustedes esta mañana. Ya, así que le agradecemos poder conectarnos. Nos habría gustado tenerlo aquí, ¿cierto? Siempre es mejor presencial, pero el tráfico está imposible. Así es que Así es. hablemos mejor de las buenas noticias. Lo vimos contento, nos comentamos ayer. Digamos, optimista o cuán contento lo ponen las cifras entregadas, ¿cierto?, por el Banco Central de las Cuentas Nacionales con el crecimiento de la demanda interna y el consumo, y esto que llevan, digamos, a un crecimiento de la economía de un 3,1% en el segundo trimestre. ¿Es mejor de lo que usted esperaba? Bueno, son cifras de partida positivas, sin duda. Excedieron, ¿cierto?, los cálculos previos que se habían hecho con los IMASEC mensuales y también las expectativas de mercado. Pero hay que decir que están bien en línea con nuestra proyección para el año de 2,5%, que al principio, ¿cierto?, el mercado lo miró con cierta distancia, pero ahora vemos que ya las previsiones de los distintos analistas, distintas instituciones ya se van acercando a esa cifra. Y lo que es, yo diría, más interesante es que primero esto no es solamente una cuestión de un trimestre, porque si uno toma el año móvil terminado en junio, o sea, si uno toma desde julio del 2024 hasta junio del 2025 y lo compara con julio del 2023 a junio del 2024, ese crecimiento es de 2,9%. Y si no hubiera sido por el fenómeno del año bisiesto, seguro que estaríamos en 3%. Entonces, ese es ya un ritmo de crecimiento al cual se va dirigiendo la economía chilena. Y lo segundo es que lo está haciendo impulsado por las exportaciones y ahora por la inversión. Y eso es lo que uno espera para un crecimiento sólido, sostenido. O sea, los buenos años de crecimiento en Chile fueron años en que las exportaciones y la inversión crecían más que el producto, y eso lo estamos viendo ahora también. Las exportaciones crecieron cerca de 5%, la inversión, la formación bruta de capitales fijos, 5,6%. Así que eso nos hace ser bastante positivos respecto de cómo va a ir cerrando este año en los meses que siguen, aún si tenemos algún mes más débil para adelante, pero el 2,5% yo diría que ya está bastante asegurado, y quizás alguna decimita adicional. Bueno, esa es la sonrisa que decíamos que nosotros suponíamos con el Santa María que tenía. Pero, ministro, usted habla de la palabra del optimismo, del positivismo. Yo no sé si eso es lo que usted está leyendo, viendo, o la ciudadanía está leyendo actualmente. La campaña presidencial que ya está en curso, vemos que en los candidatos la palabra crecer es como la palabra ancla de las propuestas gubernamentales. No existe la misma evaluación en los distintos actores políticos de la oposición, por ejemplo, y también en algunos, incluso también, ¿no es cierto?, en el oficialismo, respecto de que el país, o sea, el diagnóstico como que estuviéramos muy mal, no medianamente bien como lo está planteando usted. Entonces se hace un ruido entre lo que se está viendo en las propuestas económicas, como que el país necesita salir del pantano, y lo que usted está planteando. O sea, yo creo que es positivo que todas las propuestas de los candidatos apunten a crecer más, porque acordémonos que en la elección anterior el tema del crecimiento no era un tema muy central, y no solo cierto para quienes fueron después fuerzas de gobierno, en general no fue un tema muy central en la elección anterior. Entonces creo que primero hay que valorar que eso hoy día esté entre las prioridades de todas las campañas. Y en segundo lugar, que también se vayan ubicando en un terreno más realista, donde se plantea como ambición llegar a un 4%,
Recordemos que ¿Es posible? a veces había como una competencia de quién daba la cifra más grande, pero ¿Es posible? para el nivel de desarrollo que tiene Chile, 4% es algo ambicioso que se puede lograr, que requiere mucho esfuerzo, pero ahora estamos un poquito más cerca. Ya, pero ¿es posible, a su juicio, ese compromiso que están expresando algunos candidatos de crecer al 4% cuando estamos viendo que vamos a crecer al 2,5%? Claro, mire, nosotros hace un par de meses atrás hicimos una serie de ejercicios comparando Chile con otros países de desarrollo similar al nuestro hoy día que crecen más que nosotros. Comparamos también con los países que hoy día son desarrollados cuando estaban en un nivel similar al nuestro hoy día. Y lo que estimamos es que excepto lo que corresponde más o menos a nuestro nivel de desarrollo es un crecimiento de entre 3 y 3,5%. O sea, estamos desalineados, por así decirlo, para abajo, pero ahora nos vamos acercando a eso. De ahí pasar a 4% requiere un esfuerzo estratégico, mancomunado importante. Las oportunidades están, porque hoy día, ¿cierto?, Chile tiene oportunidades de diversificar su estructura productiva hacia la economía digital. Se están construyendo muchos data centers en Chile, hacia las energías renovables, o aprovechar las energías renovables que ya han ido aumentando mucho su participación en la generación eléctrica, hacia el litio. Se acaba de anunciar ¿cierto?, la aprobación del proyecto Salaria Alto Andino, que se va a desarrollar en alianza con una de las grandes compañías mineras del mundo. O sea, esos elementos están, pero requieren que como sociedad, como actores económicos, empujemos todos en la misma dirección. Y eso, por supuesto, no es algo que ha estado siempre presente en este periodo, pero creo que poco a poco, ¿cierto?, el clima se va volviendo más favorable en ese sentido. Ministro Mario Marcel, usted dice, bueno, con esfuerzo se puede, pero cuando candidaturas como Ellen Matei plantean, ¿no es cierto?, de crecer a un 4%, de poner ese horizonte, usted dice, bueno, con un 3,1% y si terminamos mejor podríamos estar cerca, pero es solo un tema de voluntad. ¿Qué es lo que llevaría, posibilitaría que el gobierno pudiera crecer a un 4%? ¿Por qué este gobierno no pudo llegar ahí? O sea, me imagino que esto es más complejo que solamente pensarlo, quererlo y proponerlo. Claro, bueno, eso lo que requiere es primero diversificar nuestra estructura productiva. O sea, hoy nosotros durante muchos años nos manejamos con una estructura productiva relativamente estable, con un peso muy grande, ¿cierto?, de la minería del cobre en particular, excepto con el desarrollo de la agroindustria, pero también, ¿cierto?, tenía que ver con una etapa de nuestra evolución como país, de la evolución de la demografía, el fenómeno de la globalización, que nos favoreció, que ya no van a estar presentes en el futuro. Entonces, por eso tenemos que desarrollar o aprovechar estas nuevas oportunidades. ¿Por qué no lo hizo el gobierno actual? Bueno, porque partió en un punto bastante más atrás. Recordemos que en el caso del litio hubo una licitación fallida del gobierno anterior y estábamos básicamente en cero. O sea, estábamos con los dos proyectos del Salar de Atacama y nada más. En el caso de energías renovables estábamos todavía en un punto bien intermedio. Hoy día estamos con 2/3 de nuestra generación eléctrica de fuentes renovables. El hidrógeno verde era una teoría. Hoy día, no sé si lo vieron, el gobierno ya ingresó un proyecto con incentivos tributarios al desarrollo de esa industria. Y ese proyecto, entonces, desarrollar industrias nuevas es algo que requiere esfuerzo y toma tiempo. Ministro, antes de ir, porque son varios temas, pero quiero retomar una cosa con el tema de las cuentas nacionales y de las buenas noticias, ¿cierto?, con que partimos. Pero cuando se mira un poquito más allá, hacia las cifras del segundo semestre, ¿cierto?, de lo que viene en 2025, ya las noticias no son tan optimistas. Hay una expectativa de que el cuarto trimestre, por ejemplo, el crecimiento sea menor. Entonces, yo le quiero preguntar, con las cifras de crecimiento dadas a conocer ayer, o sea, antes de ayer ya, ¿estaremos más cerca de la parte alta del rango que estableció el Banco Central para este año, que es entre 2 y 2,75% de la parte alta? ¿O si usted, como ministro de Hacienda, está proyectando una desaceleración para el segundo semestre?
Claro, mire, cuando uno calcula ciertas tasas de crecimiento anual, depende no solo de lo que está pasando hoy día, sino que lo que pasaba hace un año atrás, eso es Sí. por lo que se está comparando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en lo que resta del año? Vamos a ver un tercer trimestre que va a ser bastante positivo. Yo creo que no va a ser muy distinto de este segundo trimestre. Ujú. ¿Ya? El tercero va a tener una tasa de crecimiento más baja porque el cuarto trimestre del año pasado fue muy bueno. ¿Ya? Entonces eso va a significar una tasa de crecimiento un poco menor. Entonces eso es lo que nos va... ¿De cuánto está eh, calculando? ¿Un 2,2? ¿Cuánto? no podría darle ahora un número, Ujú. pero en el fondo, simplemente para un cálculo bien simple, si solo se mantiene el nivel absoluto de actividad que alcanzamos ahora en junio, en el cierre del primer semestre, si solo se mantiene, si crecemos cero mes a mes en lo que resta del año, la economía ya va a tener un 2,5% de crecimiento. Ya, ¿Ya? pero el punto es si Entonces, se todo lo que mantiene. podamos crecer extra es llamémosle un bonus track en términos de crecimiento este año. Ya, pero ¿usted descarta una desaceleración para la última parte del año? O sea, lo que vamos a ver es que la comparación en 12 meses va a dar una tasa de crecimiento menor en el último trimestre del año. Ujú. El tercero va a ser bueno también, parecido a este. Sí. ¿Ah? Hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, la política también me imagino que es un factor a la hora de considerar, ¿no es cierto?, las proyecciones económicas, la inversión, las señales que se entregan. Y yo no sé en ese sentido cómo usted está viendo o qué temores o riesgos tenemos ahora que comienza ya la campaña en serio. Se lo planteo, por ejemplo, porque ya empiezan a hablar, ¿no es cierto?, los equipos económicos de los candidatos. Hablaba recientemente Gonzalo Sangüesa, vocero del equipo económico de Evelyn Matei, y él decía que reducir el impuesto a las empresas tiene un efecto directo sobre la competitividad, la inversión, crecimiento y el empleo. Y vamos a empezar a escuchar muchas propuestas que apunten, ¿no es cierto?, hacia una baja de impuestos a las empresas. Bueno, la candidata Yaneth Jara ha dicho que no, pero también, ¿no es cierto?, con propuestas que tienen que ver con esas señales. ¿Qué riesgos ve usted en este tipo de debate? Bueno, la reducción de la tasa de impuesto a la utilidad de la empresa, el impuesto de primera categoría que se llama, Ujú. ¿cierto? Fue propuesta por nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Hace meses atrás que lo planteamos, y lo que planteamos fue una rebaja de 27 a 24%. Algunos candidatos están proponiendo 23, o sea, Sí. no es muy diferente de eso. Pero una rebaja compensada, porque ¿cierto? Las cuentas fiscales también discutimos que están estrechas, que están tensionadas, entonces ¿cierto? Cualquier rebaja de impuestos tiene que tener esa compensación. Y desgraciadamente en esa oportunidad la oposición no estuvo dispuesta a que hubiera compensación. Y el problema es que si solo se rebaja el impuesto a las empresas, se deterioran las cuentas fiscales. Entonces, todavía está por verse, ¿cierto?, si lo que están planteando las candidaturas que proponen estas modificaciones de la tasa de primera categoría, lo plantean como una rebaja compensada o no. Oiga, pero pero la candidata del oficialismo, Yaneth Jara, que también presentó su programa, no ha descartado proponer esta propuesta de rebajar el impuesto, digamos, a las empresas, ni siquiera con compensaciones. ¿A usted le parece que debiera intentarse nuevamente el mismo proyecto o algo parecido a lo que usted intentó y que no le resultó, como está diciendo? O sea, yo obviamente no le voy a decir a la candidata lo que tiene que hacer o proponer. Por lo que puedo responder por lo que este gobierno planteó. Pero si usted lo propuso en algún minuto y lo defiende, digamos, como una fórmula también para, digamos, para aumentar la actividad económica y la inversión por parte de las empresas. ¿A usted le parece que es una fórmula en la que se debiera insistir, más allá de quién sea la persona que llegue al gobierno, al próximo gobierno? O sea, a ver, ¿por qué se plantea este tema? La razón de esto es porque en la reforma tributaria del 2014, Chile quedó con una tasa de impuestos de primera categoría muy alta. Quedó con una tasa de 27% en un régimen semi-integrado, y esa tasa de 27%
es más alta que el promedio o la mediana de los países de la OCDE, que está Sí. entre 23 y 24%. Por eso es que se habla de estos números, ¿no? Entonces, si queremos ser competitivos, es importante que nos alineemos en ese sentido, porque en buena medida ese aumento de la tasa en el 2020, en la reforma del 2014, fue por consideraciones distributivas. O sea, se pensaba, ¿cierto?, que se ganaba en equidad aumentando los impuestos a las empresas, porque obviamente las empresas son propiedad de sus inversionistas. Pero que no se toma en cuenta que al mismo tiempo las empresas son las que generan empleo, las que generan inversión, las que mueven la economía. Se lo pregunto directamente, ministro, para volver a ser competitivos, como usted dice, habría entonces que bajar el impuesto a las empresas, como usted mismo lo propuso. Claro, aquí el desafío es ser más competitivo y ser también más justo, o más equitativo. Entonces, ¿en qué consistía la propuesta del gobierno sobre esta materia? Consistía en reducir la tasa de primera categoría, aplicar una tasa a la primera distribución de utilidades y implementar un régimen dual de impuesto a la renta, en la cual se separa, ¿cierto?, la tributación de las empresas, la tributación de los propietarios de las empresas. En eso consistía esa propuesta, o sea, lograba combinar esos dos objetivos, que es una combinación que no es fácil de lograr. Muchas veces cuando se proponen rebajas de impuestos a las empresas, en realidad aumenta la desigualdad. En este caso no era así. Ministro, ¿sí? Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, conversando acá en Pauta Análisis. Eso es una parte. La otra parte, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ciudadanía y tiene que ver con los empleos. Ayer Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, entregaba su programa de gobierno y prometía 1 millón de empleos. Esa es la promesa. Y lo que hemos visto en el último tiempo, lo han dicho varios exministros de Hacienda, incluso lo ha dicho Ignacio Briones, es que ahí tenemos una situación muy precaria y el tema del desempleo se está convirtiendo en un punto complejo, digamos, y sobre todo para los chilenos y chilenas, que son los que tienen que salir a trabajar cada día. ¿Es posible prometer 1 millón de empleos como lo ha hecho Evelyn Matei? Mire, yo, creo que mucho de la discusión que tenemos hoy día sobre empleo no toma en cuenta ciertos cambios estructurales que están ocurriendo en Chile, tanto del lado de la oferta como de la demanda de trabajo. Pensemos solamente una cosa. Hoy en día, ¿cierto?, hay más o menos 900.000 desempleados. Pero resulta que la población en edad de trabajar durante los próximos años va a empezar a disminuir, ¿ya? Va a empezar a disminuir. Sí. Estamos en una situación muy distinta de la que teníamos a fines de los 90, a principios de los 2000, mediados de los 2000, ¿cierto?, cuando la fuerza de trabajo todavía crecía con fuerza, con dinamismo. Hoy día está ocurriendo lo contrario. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que hay menos jóvenes y menos adultos mayores que están ingresando a la fuerza de trabajo, que está aumentando el empleo asalariado, porque el empleo asalariado aumentó más o menos en 100.000 ocupaciones en el último año, y está disminuyendo el empleo informal en la economía. Eso es algo positivo que ocurra. Entonces está ocurriendo una recomposición que no es posible verla bien con estos cálculos tan agregados, con estas metas tan agregadas. O sea, no ve posible una promesa de 1 millón de empleos así nomás. Usted dice hay que tomar en cuenta otros factores que no se están tomando en cuenta, ¿eso? O sea, lo que creo es que tratar de determinar el esfuerzo de mejora en las condiciones de trabajo solo por los números agregados de empleo no toma en cuenta una realidad demográfica que hoy día tenemos, que es la de el comienzo de una disminución de la población en edad de trabajar. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es primero de generar mejores empleos asalariados. En segundo lugar, aumentar la tasa de participación de las mujeres, porque es donde hay un espacio todavía para que crezca nuestra fuerza de trabajo. Y para que eso ocurra, tenemos que tener un buen sistema de cuidados, tenemos que aprobar el proyecto de Sala Cuna. Esas son las cosas que tienen que ocurrir para que el mercado del trabajo vaya
respondiendo a las aspiraciones de todo y del país en su conjunto. Oiga, ministro, estamos hablando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Otro de las promesas o de los temas que se han lanzado en las campañas presidenciales es el recorte al gasto fiscal, que es algo que, digamos, obviamente se ha venido haciendo. Y también le quiero preguntar por la viabilidad de los compromisos que están prometiendo. Por ejemplo, José Antonio Kast dijo que él llevará adelante un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, en un año y medio. Mientras Evelyn Matei planteó un ajuste de al menos 8.000 millones de dólares durante 4 años de gobierno, si es que ella llegara a la presidencia. ¿Es posible, es viable, por ejemplo, recortar 6.000 millones de dólares en un año y medio, como lo dijo Kast? Mire, yo primero creo que sería, yo lo planteé hace un tiempo atrás, todavía era la época, creo que era antes de las primarias, creo que sería bueno que en relación a los efectos fiscales de las propuestas de los candidatos, hubiera una instancia que evaluara qué es lo que significa. Nosotros todos los días, ¿cierto?, tenemos informes del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? El gobierno presenta su informe, los comenta el Consejo Fiscal Autónomo, eso genera todo un debate. Creo que sería bueno tratar de generar una dinámica similar con las candidaturas para que las propuestas que se hacen en temas fiscales sean responsables y sean realistas. Yo creo que eso, ojalá que entre los candidatos se pudieran poner de acuerdo o alguien ofreciera, ¿cierto?, me está diciendo que esto no es real. Me está diciendo que estas promesas de recortar el gasto fiscal en esta cantidad, en este periodo de tiempo, ¿no son realistas? O sea, lo que yo diría es que para que se recorte el gasto en esa cantidad, se requieren reformas legales. No se pueden hacer solo por la vía administrativa. Usted está notando un ambiente... Porque hay mucho gasto. O sea, en Chile el 85% del gasto público está fijado por ley. Entonces, no es posible hacer ajustes importantes sin modificar la legislación. Nosotros lo planteamos eso en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Hay proyectos que están avanzando, otros que no. Hay parlamentarios que parece que piensan que ayudar a controlar los gastos fijados por ley es como, por así decirlo, ayudar al gobierno actual, cuando en realidad el principal efecto va a ser sobre los gobiernos futuros. Bien. Así que yo diría eso, ese es el desafío. Ahora, ¿con qué tenemos que contrastar eso? Con que también por el tema de la demografía, el envejecimiento de la población en Chile está presionando el gasto público al alza de manera muy significativa y lo va a seguir haciendo durante todos los próximos años. La población de mayor de 60 años en Chile está creciendo al 4% por año y eso presiona el gasto en salud y el gasto en pensiones. Pensemos que el gasto en salud, al momento de formular un presupuesto, parte ya con un incremento del orden de los 1.000 millones de dólares, o sea, como todo el Ministerio de Desarrollo Social sumado cada año al presupuesto de salud. Entonces, esas tendencias de más largo plazo, creo que también hay que incorporarlas dentro de estos planes. Hay que ponerle un poco de racionalidad. Y programas que se hacen para adelante. Sí. Mario Marcel, ministro de Hacienda, bueno, muchísimas gracias por esta conversación temprana aquí en Pauta Análisis, que tengan